Me llamo Luz Mariana Rodríguez, tengo 36 años, y esta es la historia de cómo mi propia madre decidió destruirme frente a toda la familia, justo el día en que yo intentaba honrarla con el regalo más grande que jamás le había dado. Lo que ella no sabía es que yo había traído conmigo algo más, un sobre, un secreto, y cuando lo dejé sobre la mesa, me levanté con dignidad, tomé la bolsa de lujo que le había comprado, y me fui. Pero no sin antes cambiarlo todo. Ese Día de las Madres empezó como todos los anteriores. Mensajes en el grupo familiar, una reservación en ese restaurante elegante que tanto le gustaba a mi mamá y las sonrisas plásticas de siempre. Yo sabía lo que me esperaba. Lo mismo de cada año. El desfile de logros de mis hermanos, las miradas de desaprobación hacia mi ropa demasiado simple, las bromas sobre mi trabajo de dibujitos y los comentarios disfrazados de amor que apuñalan suave pero hondo. Aún así, fui, porque parte de mí, la parte más ingenua, quizás más rota, seguía esperando que este año fuera diferente. Que este año ella me viera. Mi madre siempre fue una mujer elegante, de esas que no salen sin aretes ni sin perfume. Nunca la vi desarreglada. Su presencia imponía. No gritaba, pero su silencio pesaba más que 1000 palabras. Desde niña, aprendí a caminar con cuidado cuando ella estaba cerca, a controlar mis gestos, mis opiniones, mi voz. Yo era la rarita, la creativa, la que aún no se acomoda en la vida, como le gustaba presentarme con una sonrisa forzada en los eventos familiares. Mis hermanos, en cambio, eran su orgullo. Ernesto, el empresario que se quedó con el negocio familiar. Rebeca, la madre perfecta, esposa ejemplar, que siempre supo decir lo que mi mamá quería oír. Y yo, la viuda joven que nunca volvió a casarse, la que no dio nietos, la que hace dibujitos en la computadora y vive sola en un departamento demasiado chico para una mujer de su edad. Pero ese día, yo no iba con las manos vacías. Había trabajado semanas para poder comprarle una bolsa de diseñador. Una de esas que ella siempre miraba con deseo en las vitrinas, pero que decía no comprarse porque eso es cosa de hijas agradecidas. Vendí varios proyectos freelance, ilustré hasta las madrugadas, reduje mis comidas a arroz y sopa por días. Porque, aunque su amor siempre me pareció condicional, una parte de mí seguía creyendo que tal vez podía ganármelo. Tal vez si el regalo era lo suficientemente caro, ella me miraría de otra forma. No como la decepción, sino como una hija. Al llegar al restaurante, me recibió mi hermana con su tono de siempre. Luz, qué milagro, ya pensábamos que te ibas a quedar dormida. Sonreí. Siempre sonrío, hasta cuando quiero gritar. Luego llegó Ernesto con su esposa y mamá, espléndida como siempre, saludando a todos como si fuera la reina del evento. Cuando me vio, sus ojos viajaron directo a la caja elegante que llevaba en las manos. ¿Y eso? Preguntó sin emoción. Es para ti, respondí. Su ceja se arqueó apenas. No dijo gracias. Solo caminó hacia su lugar en la cabecera de la mesa. Nos sentamos todos, 14 personas, tíos, primos, los niños corriendo. Brindis por aquí, risas por allá. Todo el teatro de siempre. Yo me senté al extremo, como siempre. A mi lado, un primo lejano que apenas recordaba mi nombre. Cada vez que intentaba hablar, alguien me interrumpía. Y cuando mencioné que una marca internacional había usado una de mis ilustraciones en su campaña, mamá dijo: «Ah, qué bonito. Ojalá pronto te estabilices y encuentres algo más formal». Nadie dijo nada. Nadie nunca dice nada. Hasta que ella levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo con su tono elegante, y todos guardaron silencio. Por mis hijos maravillosos. Ernesto, por su visión empresarial, por mantener vivo el negocio de su padre. Rebeca, por ser la madre ejemplar y hacerme abuela de esos niños hermosos. Se detuvo. Todos voltearon a verme. El silencio se volvió incómodo. Y entonces agregó, con esa risa dulce que es peor que un grito, y a Luz, pues, por seguir soñando, supongo. Rieron. Algunos se taparon la boca. Otros voltearon hacia sus platos. Mi hermana no dijo nada. Mi hermano alzó la copa y brindó. Y mi madre, con la seguridad de quien cree que tiene razón, bebió como si nada hubiera pasado. Y fue ahí, justo ahí, cuando supe que no iba a callarme nunca más, que esa escena,
Esa humillación envuelta en elegancia, ese desprecio disfrazado de humor, no se iba a repetir. Porque yo también llevaba un brindis preparado. Pero no era con palabras. Era con un sobre. Un sobre que ya había empezado a quemar dentro de mi bolso. Un sobre que contenía la verdad. Y esa verdad estaba a punto de cambiarlo todo. Nunca imaginé que la mayor humillación de mi vida sería también el inicio de mi libertad. Ese día, mientras todos seguían riéndose de la broma de mi madre, yo sentí algo dentro de mí romperse y al mismo tiempo encenderse. Fue como si mi corazón se cansara de pedir permiso, como si, por fin, entendiera que a veces el silencio no es prudencia, es rendición. Y yo ya no iba a rendirme más. Respiré hondo. Miré a mi madre. Tenía la copa en la mano, satisfecha, disfrutando del espectáculo como si no acabara de arrancarle el alma a su propia hija. Me levanté sin hacer escándalo, con la misma calma con la que uno se despide cuando ya no hay más que decir. Abrí mi bolso, saqué el sobre y lo coloqué en el centro de la mesa. Para ti, mamá, dije con voz firme. Feliz Día de las Madres. Sus ojos se clavaron en el sobre como si no entendiera lo que estaba pasando. Yo no dije nada más, ni una lágrima, ni una palabra. Tomé la caja con la bolsa que había comprado para ella. Sí, la que me costó semanas de trabajo. Me la llevé y salí caminando entre las miradas confundidas de mis primos, mis tíos, incluso los niños se quedaron en silencio. Lo que nadie sabía era que ese sobre contenía algo que no era para lastimar, sino para despertar. Salí del restaurante y sentí el aire fresco en la cara como si fuera la primera bocanada de oxígeno en años. Me subí al coche sin mirar atrás. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de fuerza, de una verdad que ya no cabía dentro de mí. La historia de ese sobre empieza muchos años antes, cuando mi padre aún vivía. Mi papá, mi papá, él sí me veía, pero lo hacía en silencio. Nunca me defendía en voz alta cuando mamá me ridiculizaba, pero se le notaba en los ojos. A veces me dejaba pequeñas notas en mi escritorio. Vi tu ilustración, está hermosa. O me llevaba un chocolate a escondidas después de una discusión. Nunca fue un hombre de palabras, pero siempre fue de gestos. Yo no lo entendí del todo hasta que él murió, hace 3 años, de un infarto repentino. Durante el funeral, mi madre fue impecable, como siempre. Ni una lágrima fuera de lugar, ni una emoción desproporcionada. Y ahí, en medio de flores blancas y silencios incómodos, comenzó el verdadero abandono. Porque sin mi papá, yo ya no tenía a nadie que siquiera intentara equilibrar la balanza. Pero un año después de su muerte, recibí una llamada inesperada. Era un abogado. Me pidió que fuera a su despacho, porque tenía algo que mi padre me había dejado. Yo creí que sería una carta, o tal vez algún objeto simbólico. Pero lo que me entregó fue mucho más que eso. Un sobre con una copia del testamento original y una cláusula especial, escrita a mano, con fecha firmada y registrada legalmente. Una cláusula que decía que, en caso de que cualquiera de sus hijos fuera públicamente deshonrado o excluido por su madre en un evento familiar, esa persona podría reclamar una parte mayor de la herencia, como forma de protección emocional. Cuando leí esas palabras, sentí el corazón detenerse por un segundo. ¿Mi padre había previsto esto? ¿Sabía, desde antes, que mi madre podía llegar a hacer algo así? ¿Y aún así me dejó sola? La abogada me explicó que él no quería crear conflictos en vida, que había insistido en dejar esa cláusula por si acaso, porque sabía que su ausencia podría dejarme desprotegida, que no podía obligar a mamá a quererme, pero sí podía asegurarse de que, si algún día ella cruzaba una línea, yo tuviera con qué defenderme. Guardé ese sobre por meses, no con sed de venganza, sino con esperanza de no tener que usarlo jamás. Pero ese día, en la mesa del restaurante, entendí que había llegado el momento. No por el dinero, no por la cláusula, sino por mí, por cada vez que me llamaron exagerada, por cada vez que minimizaron mi dolor, por cada sonrisa forzada, por cada vez que fingí que no me dolía que ella alabara a mis hermanos mientras me ignoraba como si fuera invisible, por cada noche en la que lloré sin entender que había hecho mal. Ese sobre era mi escudo, mi grito. Después de salir del restaurante, me detuve en un parque cercano. No tenía ganas de volver a casa todavía. Saqué el celular. 10 llamadas perdidas.
3 de mi hermana, 2 de mi madre. Las otras eran del grupo familiar. Silencié el teléfono. Me senté en una banca y respiré. Me miré las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaban temblando. Lo que hice esa tarde no fue impulsivo. Fue necesario. Nadie me pidió perdón. Nadie me escribió un mensaje sincero. Solo que fue eso. ¿Estás bien? ¿Cómo te atreves? Nadie se preguntó por qué hice lo que hice. Porque para ellos, yo siempre fui la inestable. La que dramatizaba todo. La que toma todo personal. Pero esa vez no me iban a encerrar en ese molde. Me llamo Luz Mariana Rodríguez. Tengo 36 años. Y por primera vez en mi vida, me sentí orgullosa de mí. Porque no esperé que alguien me defendiera. Porque no me callé para proteger la comodidad de otros. Porque entendí que el amor que se mendiga nunca será real. Y porque ese sobre era solo el principio. A veces no se necesita un golpe para romper a alguien. Basta una mirada, una comparación constante, un elogio que nunca llega. Crecí rodeada de eso, y por años me convencí de que era yo quien no sabía cómo ser hija. Lo más cruel de las heridas emocionales es que no sangran, pero cuando por fin empiezan a sanar, uno se da cuenta de que estaba rota desde mucho antes de que doliera. Esa noche, después del restaurante, supe que había cosas que nunca volverían a ser iguales, y otras que por fin estaban empezando a tener sentido. Me encerré en mi departamento con las cortinas cerradas. No contesté mensajes, no abrí redes, no quería escuchar disculpas vacías ni explicaciones que no había pedido. Pero lo que sí hice fue abrir una caja que tenía guardada desde hacía años. Dentro estaban cartas, cuadernos, dibujos, todo lo que había conservado desde niña. Buscando algo, una pista, una señal de que mi madre me había querido alguna vez. Encontré una hoja arrugada, con mi letra infantil. Decía: Mamá, hoy gané un concurso de dibujo en la escuela. Quiero que vengas a verme. Estaba fechada en mi cumpleaños número 9. Nunca fue. En su lugar, mandó a Rebeca con una rebanada de pastel del refrigerador y un billete de 20 pesos, como si el cariño pudiera ser delegado o comprado. Mi papá sí fue. Me llevó flores de plástico y me abrazó tan fuerte que pensé que se me iban a romper los huesos. Nunca me dijo con palabras que estaba orgulloso de mí, pero esa vez lloró viéndome recibir el premio. Y no fue el único momento. Cada recuerdo con él era así, silencioso, pero presente. Pequeños actos de resistencia contra el favoritismo de mi madre. Nunca lo enfrentó directamente, pero siempre encontraba una forma de hacerme sentir que sí importaba. Y entonces lo entendí. Él sabía, no solo que mi madre me trataba diferente, sabía que lo hacía con intención. Y por eso dejó esa cláusula. Por eso me dejó esa protección. Porque en el fondo, tal vez sabía que algún día iba a necesitarla. Que algún día me iban a acorralar tanto que tendría que defenderme con papeles, porque las palabras ya no iban a bastar. La mañana siguiente, Ernesto me llamó. No respondí. Me dejó un mensaje de voz. No sé qué quisiste lograr ayer, Luz, pero mamá está muy mal. Rebeca tuvo que quedarse con ella toda la noche. Deja de hacer drama. Devuelve la bolsa y pide disculpas. No pude evitar reírme. ¿Pedir disculpas? Yo. Rebeca escribió también. Podemos hablar como hermanas. Pero esto no fue justo. ¿Hablar como hermanas? Después de años de ignorar cada vez que me rebajaban frente a ella, ese mismo día me llegó una notificación. Era del despacho de abogados que llevaba el testamento de mi padre. Mi madre había intentado impugnar la cláusula. Decía que estaba emocionalmente alterada cuando hizo aquel comentario y que yo había malinterpretado todo. Me pidieron pruebas, grabaciones, testigos. Lo irónico es que fue mi primo menor quien grabó el momento con su celular. Sin querer. Él estaba haciendo una historia para sus redes cuando mi madre hizo el brindis. Ahí estaba todo, clarito. Su cara, sus palabras, la risa colectiva. Yo quedando en silencio, tragándome el orgullo. Y después, mi gesto final. Dejando el sobre. Cuando el abogado lo vio, me llamó en privado. Luz, con esto podemos defenderte sin problemas. Pero antes de seguir, ¿estás segura de que quieres hacerlo? Me quedé en silencio. No por duda, sino porque me sorprendió que alguien, por fin, me preguntara qué quería yo. No qué debía hacer.
No qué esperaban de mí, qué quería yo. Y esa noche, mientras cenaba sola con un sándwich mal hecho y el alma llena de escombros, me respondí: quiero vivir en paz. Y vivir en paz no siempre significa reconciliarse. A veces significa soltar. Dejar de buscar aprobación donde solo hay condiciones. Dejar de idealizar a quienes siempre nos hicieron sentir menos. Y aceptar que el amor, cuando duele más de lo que sana, no es amor. Es deuda emocional. Al día siguiente, llamé al abogado y dije: sí, quiero seguir. No por el dinero, sino por mi dignidad. Colgué, respiré hondo y miré al espejo. Me vi diferente, no más bonita, no más joven, pero sí más entera, más completa, más mía. Y fue entonces cuando sonó mi teléfono otra vez. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo que esa llamada traía iba a darme respuestas que yo ni siquiera sabía que necesitaba. Nunca imaginé que lo que cambiaría mi percepción de toda mi infancia no sería una pelea, ni una confesión, sino una carta escondida dentro de un archivo olvidado. Una carta escrita a mano, con una caligrafía que conocía de memoria. Las curvas temblorosas de las letras, los puntos ligeramente elevados, era de mi papá, y mientras la leía, sentada en una banca frente al edificio del archivo notarial, sentí que él estaba ahí conmigo, como si, desde otro tiempo, hubiera sabido que iba a necesitar esas palabras más que nunca. Si estás leyendo esto, hija, decía, es porque tu madre ya no puede ocultar lo que tú siempre supiste, que fuiste tratada diferente, no por lo que hiciste, sino por lo que representabas. Mi corazón se apretó con cada línea. No había reproches, no había disculpas, solo verdad, una verdad que llevaba años esperando escuchar. Él continuaba: desde el día en que naciste, supe que había algo especial en ti. No eras como los demás. Preguntabas demasiado, sentías demasiado, creías en cosas que nadie más entendía. Eso asustaba a tu madre. No por maldad, Luz, por miedo. Miedo de no poder controlarte. Miedo de que tú la vieras como realmente es. Mis manos temblaban al sostener esas hojas. Estaban ligeramente amarillentas, como si el tiempo mismo las hubiera tocado con delicadeza. Y aún así, cada palabra era un golpe y un bálsamo al mismo tiempo. Yo intenté protegerte, continuaba, a mi manera. Lo sé, fue insuficiente. Fui un cobarde muchas veces. Callé cuando debí hablar. Permití que ella dirigiera la casa como si fuera una empresa. Pero tú seguiste creciendo con dignidad. Por eso dejé la cláusula. Por eso dejé esta carta. Para que supieras que alguien sí te vio. Me detuve ahí. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que él murió, lloré de verdad. No esas lágrimas apretadas que una guarda en el baño para que nadie note. Lloré como cuando una puerta se abre y entra el aire después de años sin ventanas. Dentro del sobre también había otra cosa, un dibujo mío, de cuando tenía 7 años. Estaba firmado con crayones, para mi papá, que me hace sentir valiente. Lo había guardado, durante más de 20 años, a escondidas, como si supiera que ese dibujo iba a ser mi ancla cuando todo lo demás se sintiera como naufragio. Caminé a casa con el sobre pegado al pecho, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio para dejarme procesar. Esa noche no dormí. Leí la carta 3 veces. Recordé cosas que había enterrado, como cuando gané una competencia estatal de arte y mi madre no fue a la premiación porque no tenía importancia, o cuando me aceptaron en una beca internacional y ella dijo: ¿y vas a dejar a tu familia por un capricho? Todo encajaba. No era imaginación mía, no eran exageraciones, era real, siempre fue real. Pero al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Mi sobrino, Matías, el hijo de Rebeca, me mandó un mensaje desde la cuenta de su mamá, un mensaje de voz. Lo escuché con el corazón apretado. Tía Luz, ¿puedes venir a mi escuela mañana? Vamos a hacer una obra de teatro y quiero que tú me veas desde la primera fila. No, mamá. Tú. Cerré los ojos, respiré hondo y respondí que sí, porque a veces el cambio no empieza en los adultos que nos rompieron, sino en los niños que aún creen que podemos salvar algo. Al llegar a su escuela, me reconoció de lejos. Corrió y me abrazó tan fuerte que pensé que se me iba a caer el corazón del pecho. Me senté en la primera fila. Lo vi actuar. Y cuando terminó,
me señaló frente a todos y gritó: «Esa es mi tía, la mejor dibujante del mundo». No sé qué expresión tenía Rebeca, ni qué pensó mi madre cuando le contaron. Pero en ese momento supe algo con certeza. A veces el amor sí regresa. No siempre de donde uno espera, pero regresa. Y ese amor iba a darme fuerzas para enfrentar lo que venía después. Cuando un niño te reconoce frente a todos con tanto orgullo que se le escapa la voz, algo dentro de ti se repara. No es un milagro. No borra años de desprecio ni cura todas las heridas, pero sí te recuerda que aún puede ser el comienzo de una historia distinta. Mientras Matías me abrazaba con sus bracitos temblorosos, supe que no todo estaba perdido, que aunque me habían negado un lugar en la familia por años, yo acababa de ganarme uno donde más importaba, en el corazón de alguien que no esperaba que yo fuera perfecta, solo presente. Volví a casa esa tarde con una mezcla de emociones que no cabían en el cuerpo: alegría, nostalgia, tristeza y también una punzada de miedo. Sabía que lo que había hecho, lo del sobre, lo de quedarme callada por años y luego explotar, había tenido consecuencias, pero todavía no estaba preparada para lo que vendría. Esa noche, al abrir mi correo, vi un mensaje de un remitente desconocido. El asunto decía: el testamento no fue el único legado. Pensé que era spam, pero la curiosidad pudo más. Al abrirlo, encontré escaneada una copia de una cláusula adicional, no la del reparto de bienes, una completamente distinta, escrita a mano, con fecha de hacía más de 6 años. En ella, mi papá pedía que, si él faltaba, y si alguna vez yo era rechazada públicamente por mi madre, palabras textuales, se me entregara una carpeta con información relevante sobre mi origen. ¿Mi origen? La palabra me quedó rebotando en la cabeza como una campana apagada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había algo que no sabía de mí, más allá del desprecio? Pedí una cita urgente con la notaría. La mañana siguiente, me entregaron una caja de seguridad que mi padre había dejado exclusivamente a mi nombre. Dentro, había una carpeta gris, sellada con una liga roja. La abrí con las manos sudando, y lo que encontré me dejó paralizada. Había documentos de adopción, mi acta de nacimiento original, una copia firmada por una mujer llamada Isela Vargas, y una carta, escrita con tinta azul, con letra redonda y emotiva. Luz, decía, si estás leyendo esto, es porque la verdad ha salido a la luz. Yo soy tu madre biológica. Te tuve a los 19 años. Tu papá murió en un accidente antes de que nacieras. No tenía cómo darte una vida digna. Pero tu tío, el hermano de él, y su esposa, Carla, quien después te crió, aceptaron recibirte. Prometieron cuidarte como suya. Me temblaban los dedos. Carla, mi madre, no era mi madre. Era la esposa de mi tío biológico. Todo lo que creía saber sobre mí acababa de desmoronarse, y al mismo tiempo, algo se ordenó por dentro. Siempre me pregunté por qué ella me trataba diferente, por qué parecía que me toleraba, pero no me quería. Ahora lo sabía. Yo no era parte de ella. No llevaba su sangre. Fui una responsabilidad, un recuerdo viviente de una decisión que, quizá, nunca quiso tomar. Seguí leyendo. La carta terminaba con una frase que me desgarró. No sé si te dijeron la verdad, pero si algún día dudas de tu valor, quiero que sepas que tu vida me salvó. El día que naciste, entendí que había belleza incluso en medio de tanto dolor. Lloré como no había llorado en años, no por tristeza, sino por alivio, porque por fin entendía, porque ya no me sentía defectuosa, porque no era que yo no supiera cómo ser hija, es que nunca me habían dejado serlo con libertad. Guardé todo en mi bolso, como si llevara una verdad delicada que no podía exponerse aún. Sabía que debía confrontarla, a Carla, mi tía, la mujer que me crió, la que me presentó al mundo como hija, pero nunca me abrazó como tal. Esa misma noche le escribí: necesito verte, a solas, mañana, por favor. Su respuesta llegó minutos después: aquí estaré, a las 10. Dormí mal. Mi cabeza era una tormenta, mi corazón también, pero al amanecer, algo dentro de mí se sentía diferente. Ya no era una niña rogando amor, era una mujer con derecho a saber, y con derecho a cerrar capítulos sin pedir perdón por hacerlo. Y lo que pasó en esa conversación fue el principio del fin.
Hay preguntas que uno guarda durante años, porque teme que la respuesta duela más que la duda. Pero cuando por fin se abren los ojos y el corazón está listo, ya no se puede volver atrás. Esa mañana, al pararme frente a la puerta de la casa donde crecí, la misma donde aprendí a fingir que no me dolía ser invisible, supe que esa conversación no sería para buscar cariño, sino para exigir verdad. Carla, la mujer que me crió creyéndose madre, iba a tener que explicarme por qué eligió esconder quién soy. Cuando abrió la puerta, traía su expresión de siempre, firme, maquillada, imperturbable. Pero sus ojos estaban diferentes. No había frialdad, había temor, como si supiera que el momento había llegado. Me hizo pasar sin decir palabra. Nos sentamos en la sala. No hubo abrazos, no hubo café. Ya sabes todo, ¿verdad? Preguntó sin rodeos. Asentí. No me salía la voz. Tu madre biológica era Isela, mi prima. Bueno, más que eso. Era como una hermana para mí. Cuando quedó embarazada, mi familia entró en pánico. ¿Cómo iba a criar sola a una niña? ¿Con qué dinero? ¿Con qué estabilidad? Entonces tu padre, que era hermano de su novio fallecido, y yo ofrecimos adoptarte. Oficialmente, legalmente. Tomó aire, como si lo que venía le pesara más que los años de silencio. Pero no fui yo quien propuso ocultarlo. Fue tu padre. Dijo que si lo sabías, crecerías confundida, que era mejor hacer como si siempre hubieras sido nuestra. Yo acepté. Me pareció lógico en ese momento. La miré. No sabía si estaba hablando por culpa, por defensa o por puro instinto de control. ¿Y por qué me trataste distinto? Pregunté. La voz me salió más rota de lo que esperaba. Ella bajó la mirada. Primera vez en mi vida que la vi hacer eso. Porque nunca supe cómo hacerlo. Porque no eras mía. Porque, cada vez que te veía, recordaba todo lo que había tenido que sacrificar. Y sí, Luz, sé que no fue justo. Sé que me odias. Pero también sé que hice lo mejor que pude. Lo mejor que pudo. Palabras que duelen más que un insulto cuando una vida entera se ha construido sobre carencias. Me levanté. No podía quedarme ahí más tiempo. No te odio, le dije. Pero tampoco te justifico. Fuiste la adulta. Fuiste quien decidió. Y también fuiste quien me hizo sentir que nunca iba a ser suficiente. Ella me siguió hasta la puerta, pero no dijo nada más. Cerré detrás de mí con manos temblorosas. No lloré, no grité, pero dentro de mí, una puerta se cerró para siempre. En el camino de regreso, me sentí más ligera y más cansada que nunca. Era como si el cuerpo supiera que una batalla interna había terminado, pero el alma aún no. Y entonces, esa misma tarde, recibí una llamada que no esperaba. Ernesto, mi hermano, el hijo perfecto, el heredero, el que nunca me miró dos veces. Luz, dijo apenas contesté. Mamá me lo contó todo. Silencio. No estoy llamando para disculparme. No me corresponde. Pero tengo una pregunta. Cerré los ojos, esperando otro juicio, otro intento de silenciarme. ¿Vas a quedarte con todo? La pregunta me atravesó como un cuchillo frío. ¿A qué te refieres? Le respondí. A la herencia, a la cláusula, a la parte que tú podrías reclamar legalmente. Papá lo dejó por escrito, ya lo sabemos todos. Solo quiero saber si piensas usarla. Me tomó unos segundos responder. No porque dudara de mi derecho, sino porque me sorprendía que eso fuera lo que más le importara. No sé aún, le dije. Pero si lo hago, no es por dinero. Es porque merezco dejar de cargar con la culpa de existir. Él suspiró, y por primera vez no sonó arrogante. Sonó cansado. No teníamos idea. Rebeca está impactada. Y mamá, bueno, está encerrada en su cuarto desde ayer. No quiere hablar con nadie. No dije nada. No sentí compasión. Solo vacío. ¿Y tú? Le pregunté de pronto. ¿Tú crees que merezco menos porque no soy hija biológica? Su respuesta tardó en llegar. No, pero creo que crecimos con una historia que nos dijeron que era la verdad. ¿Y tú? Vienes a romperla toda. Colgué sin despedirme, porque a veces lo que uno rompe no es la familia, es el espejismo. Y cuando el espejismo cae, la verdad puede doler, pero también puede empezar a sanar. Hay silencios que no vienen de la calma,
sino de la tensión. Como cuando todo está tan quieto, que sabes que algo está por estallar. Así se sentía el ambiente en mi familia después de la verdad, después del sobre, después de la carta. Nadie decía nada directamente, pero los mensajes indirectos llegaban por todos lados. Miradas evitadas, llamadas que no contestaba, comentarios pasivo-agresivos en el grupo familiar. No sabían cómo tratarme ahora, porque ya no era solo la rara, ni la sensible, ni la decepción. Ahora era la que sabía todo, la que podía reclamar, la que tenía en sus manos la bomba que podía deshacer la fachada perfecta. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño para una campaña infantil, recibí un mensaje de voz de Matías, mi sobrino, otra vez. Tía Luz, mi mamá dice que no deberíamos meternos, pero yo quería preguntarte si te dolió mucho cuando supiste que tu mamá no era tu mamá. Me quedé quieta, como si el cuerpo no supiera cómo procesar tanta ternura en medio del caos. Porque a mí me dolería, continuó. Pero yo quiero que sepas que si algún día necesitas una mamá, yo te puedo prestar la mía un ratito. Solo si quieres, ¿ok? Lloré, sin sonido. Lloré de esa forma que uno llora cuando el alma se rinde, no de tristeza, sino de un amor tan puro que ni siquiera sabes cómo merecerlo. Grabé una respuesta. Le dije que lo amaba, que era el niño más valiente del mundo y que no necesitaba prestarme a nadie, porque con su cariño ya me sentía parte de algo de verdad. Pero ese mensaje me hizo pensar. Durante semanas había estado acumulando pruebas, leyendo cláusulas, revisando documentos legales como si se tratara de un caso ajeno. Me metí tanto en el rol de la hija que exige justicia que había olvidado preguntarme algo esencial. ¿Qué clase de familia quiero construir desde aquí? No una donde el amor dependa del apellido, no una donde el silencio sea más fuerte que la verdad, no una donde las apariencias valgan más que los vínculos. Así que tomé una decisión. Fui con el abogado. Me senté frente a él con la carpeta completa, y le dije, no quiero pelear por la herencia. No ahora. Me miró sorprendido. Pero tienes todas las pruebas, Luz. Puedes exigir lo que te corresponde. Es legal. Lo sé, respondí. Pero no necesito dinero. Necesito paz. Y eso, por ahora, vale más. Cerró la carpeta con respeto. No insistió. Solo asintió con la cabeza. Pero esa decisión no fue un perdón. No fue olvido. Fue una pausa. Para reencontrarme conmigo. Para decidir cómo vivir sin seguir orbitando alrededor de quienes no supieron amarme bien. Y fue ahí cuando empecé a moverme. A cambiar. A crear. Abrí mi propio estudio. Empecé a enseñar ilustración a niños de colonias vulnerables. Usé mi historia, toda, la rota y la valiente, para inspirar a otros. Matías me ayudó a armar mi primer taller. Tía Luz, vas a ver que muchos niños van a querer tenerte como maestra. Y tenía razón. Un día, una niña de 7 años se acercó después de clase y me dijo, Miss Luz, ¿usted también se sintió sola cuando era niña? Asentí, con una sonrisa triste. Pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no, le respondí, porque era cierto. Tal vez aún dolía. Tal vez aún había noches en que el recuerdo de mi madre me atravesaba como un vidrio viejo. Pero también había mañanas como esa, donde el sol entraba por la ventana de mi pequeño estudio, y yo sentía que estaba justo donde tenía que estar. Y en medio de ese nuevo comienzo, ocurrió lo inesperado. Recibí una carta, no electrónica, no una notificación judicial, una carta escrita a mano, con mi nombre completo en el sobre, proveniente de un lugar que no reconocía, Villahermosa, Tabasco. La abrí con el corazón latiendo como tambor. La letra era temblorosa, femenina, emotiva. Luz decía, me llamo Isela Vargas, soy tu madre biológica, y he esperado toda mi vida para escribirte esto. Tuve que sentarme, porque sabía, en ese instante, que la historia aún no había terminado. Hay verdades que llegan tarde pero no pierden su fuerza. Hay palabras que, aunque se demoren décadas, llegan como si hubieran sido escritas justo para el momento en que más las necesitas. Así fue la carta de Isela. Cada línea tenía el peso de los años que me robaron. Cada palabra era una caricia que no tuve, una disculpa sin defensas, una historia que, por fin, me devolvía las piezas que me faltaban. Luz comenzaba,
Me dijeron que era mejor desaparecer, que sería más fácil para ti, que lo que necesitabas era una familia estable, con un techo y comida. Me prometieron que ibas a estar bien, que crecerías querida. Yo quise creerlo. No supe si llorar, gritar o abrazar el papel. Ella no justificaba su decisión. No culpaba a nadie. Solo contaba. Tu papá murió en un accidente en moto cuando yo tenía 6 meses de embarazo. No teníamos nada. Apenas unos cuadernos, una hamaca y muchos sueños. Cuando su familia me dijo que podían ayudarte, pensé que te estaban salvando. Pero ahora sé que lo hicieron callándome. Me pidieron que no escribiera, que no llamara, que te dejara vivir tu nueva vida sin interferencias. Y yo me rompí. Me quedé leyendo una y otra vez ese fragmento. Me imaginé a esa muchacha de 19 años, sola, asustada, viendo cómo le arrancaban a su hija con la promesa de un futuro mejor. Me vi a mí, creciendo sin saber de dónde venía ese hueco que siempre cargaba. Y todo encajó. Ella seguía. Fui maestra de primaria. Me mudé varias veces, pero nunca dejé de pensar en ti. Cada cumpleaños tuyo, me sentaba con una vela encendida. Siempre deseaba lo mismo, que algún día supieras la verdad, que supieras que no te abandoné, que fui obligada a dar un paso atrás, y que, a pesar de todo, te amé desde el primer segundo. La carta estaba firmada con un nombre y un número. Me temblaban las manos al agarrar el teléfono. Tardé 3 días en reunir el valor para marcarlo. ¿Y si no era real? ¿Y si ella no contestaba? ¿Y si sí? Cuando por fin marqué, tardó 3 tonos en contestar. La voz era suave, mayor, pero dulce. ¿Bueno? ¿Isela? Sí. ¿Quién habla? Soy yo. Luz. Silencio. Y luego, el sollozo más sincero que he escuchado en mi vida. No hablamos mucho ese día. Lloramos más de lo que dijimos. Me dijo que llevaba años imaginando mi voz, que no podía creer que realmente estaba oyéndome. Y yo solo podía pensar en todo lo que nos robaron. Me propuso vernos, en su casa. Me dijo que no tenía lujos, pero que tenía espacio en su mesa para mí. Le dije que sí. No supe de dónde saqué el valor. Tomé un camión a Tabasco una semana después. Necesitaba el viaje largo para acomodar todo lo que sentía. Llevaba en la mochila la carta, el dibujo que mi papá guardó por tantos años, y una fotografía de niña, donde aparecía con los ojos grandes y los labios apretados, justo antes de empezar a dejar de sonreír. Llegué un sábado por la tarde. Ella me esperaba en la entrada de una casa sencilla, con macetas colgadas y una silla tejida. Cuando nos vimos, ninguna de las dos dijo nada. Nos abrazamos, y en ese abrazo entendí todo. El porqué de mi sensibilidad, el origen de mis manos inquietas, el fuego que siempre me impulsó a crear, incluso sin ser reconocida. Era suyo, era mío. Pasamos la tarde hablando. Me mostró fotos de cuando era joven, cuadernos con poemas que había escrito embarazada, una cajita con mechones de cabello y una mantita que había tejido para mí, aunque nunca pudo usarla. Esa noche dormí en su casa, en una habitación que había estado vacía durante años, pero que siempre tuvo una cama extra. Por si algún día vuelves, me dijo. Y volví, no a vivir ahí, pero a mí. Volví a mí, y entendí que la sangre no lo es todo, pero cuando es acompañada de amor, puede cerrar heridas que parecían incurables. Pero justo cuando empezaba a sentirme completa, algo más sucedió. Recibí una notificación legal. Mi madre adoptiva, Carla, había iniciado un proceso para invalidar mi derecho a reclamar cualquier parte del testamento de mi padre. Alegaba que, al reencontrarme con mi madre biológica, estaba rompiendo el lazo familiar formal que ellos habían construido. Y en ese momento, después de semanas de sanación y verdad, tuve que volver a pelear. Porque aunque ya no necesitaba demostrar quién era, no iba a dejar que nadie más volviera a definirme. Pensé que después de encontrar a mi madre biológica, después de abrazarla y escuchar su voz diciéndome perdón por tanto silencio, nada podría quitarme esa paz. Pero estaba equivocada. La herida que uno deja de tocar no significa que sanó. Y cuando recibí la notificación legal donde Carla, la mujer que me crió, intentaba anular mis derechos sobre la herencia de mi padre, sentí que me volvía a romper. No por el dinero, no por los bienes, sino porque era como si ella dijera, una vez más, tú no eres nada, tú no perteneces.
El documento era frío. Decía que yo había renunciado emocional y públicamente a mi lugar como hija, que al reencontrarme con Isela y hablar de ella con afecto, había roto el vínculo que me unía a la familia Rodríguez, que, por lo tanto, ya no debía recibir ningún beneficio legal. Lo más cruel no fue el argumento, fue el lenguaje. Me llamaban la adoptada, como si eso fuera algo que se pudiera usar en mi contra, como si no hubiera entregado años de amor, respeto y silencio para encajar en una familia que jamás me dio un lugar verdadero. Fui al despacho de mi abogado. Estaba listo para litigar, con una carpeta repleta de pruebas, la carta de mi padre, la cláusula firmada, los registros de maltrato emocional, los testimonios de conocidos, incluso el video del brindis. Podemos ganar esto sin problema, me dijo. Pero tienes que decidir, ¿quieres pelear por lo que es tuyo o quieres soltar de una vez por todas? Me quedé en silencio. Esa pregunta me acompañó toda la semana, mientras caminaba por el parque con Matías, mientras pintaba con los niños del taller, mientras hablaba con Isela por teléfono cada noche. Quería justicia, sí, pero ¿cuál? ¿La del tribunal? ¿La que viene con sellos y firmas? ¿O la justicia del alma, la que nadie puede dictar más que una misma? Una tarde, Matías me pidió que lo ayudara con un trabajo escolar. Tenía que hacer un árbol genealógico. Empezamos por lo básico: su papá, su mamá, sus abuelos. Luego me dijo: ¿Y tú, tía? ¿Puedo ponerte en mi árbol aunque no seas mi mamá? Claro que sí, corazón. ¿Y a Isela también? Me quedé mirándolo. Ese niño, con apenas 10 años, estaba entendiendo algo que los adultos nunca quisieron ver: que el amor no se mide por documentos, sino por presencia, por verdad. Esa noche supe lo que tenía que hacer. Pedí una audiencia de mediación. Quise mirarla a los ojos una última vez. A Carla, a la mujer que, por años, ocupó el lugar de madre sin ejercer el amor que eso implica. Entró a la sala con su traje oscuro y su expresión dura. No me saludó, no se disculpó, solo dijo: nunca debiste abrir esa carta. Si te hubieras quedado callada, todo seguiría como estaba. Y yo seguiría vacía, le respondí. Ella frunció los labios. El abogado habló, expuso, mostró cada documento, cada línea que me protegía legalmente. Luego fue mi turno. No quiero tu dinero, Carla, dije con firmeza. Pero tampoco te voy a permitir que borres mi historia. Ella alzó la voz, por primera vez. Tú borraste la mía cuando fuiste corriendo con esa mujer, la que te abandonó. Respiré profundo. No iba a perder la compostura. Tú borraste la tuya cuando decidiste criarme sin amor. Se hizo un silencio, uno pesado, uno largo. El juez de mediación nos pidió que intentáramos llegar a un acuerdo voluntario. Le propuse renunciar a cualquier propiedad o parte material, con una condición: que retirara su impugnación y reconociera por escrito que mi padre dejó esa cláusula con plena conciencia. Ella aceptó, no por bondad, por orgullo, porque perder el caso en público le dolería más que firmar en privado. Salí de ahí sintiéndome más libre que nunca. No había ganado dinero, pero había ganado algo más importante: mi voz. Esa misma semana inauguré mi primera exposición de arte. Raíces Partidas se llamaba. Cada cuadro representaba una etapa de mi historia. Y en la entrada, un mural con una frase: mi origen fue una sombra, pero yo decidí convertirme en luz. Y mientras la gente recorría las piezas, una figura familiar se asomó por la puerta. Isela, con un vestido sencillo, flores en la mano y lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti, me dijo, y por primera vez en mi vida sentí que eso era verdad. No todas las victorias hacen ruido. Algunas suceden en silencio, en lo más profundo del alma. No tienen aplausos, ni testigos, ni medallas, pero se sienten como una revolución interna. Así me sentí la noche en que cerré la galería, sola, después de la exposición. Caminé entre mis propios cuadros, los toqué con la yema de los dedos, y supe que, por primera vez, todo lo que había vivido había servido para algo más que para doler. Había servido para contar, para liberar, para transformar. Los días siguientes fueron extrañamente calmos. No recibí más demandas ni reproches. Carla guardó silencio. Mis hermanos se alejaron, quizás por vergüenza, quizás por incomodidad. No los busqué.
No me buscaron. Y por primera vez, eso no me dolió. Porque entendí que a veces la familia también se elige, y también se deja. Matías seguía visitándome. Empezó a mostrar interés por el arte. Me pedía que le enseñara a dibujar dragones, castillos, héroes con capas rotas. Como tú, tía, me decía. Una heroína que nadie vio venir. Y sí, tal vez lo fui. Isela vino a quedarse conmigo una semana. Cocinamos juntas, reímos, lloramos. Me contó historias de mi infancia que nunca viví, pero que imaginó tantas veces que casi eran reales. Me mostró una vieja grabadora donde tenía mi llanto de bebé. Lo escuchamos una noche, en la cocina, mientras bebíamos chocolate caliente. Y ahí, abrazadas, entendí que no necesitábamos recuperar el tiempo perdido, solo construir el que venía. Poco a poco, el taller fue creciendo. Llegaron más niños, luego adolescentes, madres jóvenes que querían aprender algo para generar ingresos. El espacio se volvió un refugio, un hogar real, uno donde nadie tenía que ganarse el cariño, uno donde el arte no era un lujo, sino un lenguaje para decir lo que a veces la boca no puede. Una mañana, recibí una carta inesperada. Era de Rebeca. Decía que había leído una entrevista mía en un blog de arte, que no sabía cómo acercarse, que se sentía culpable por no haber hecho nada cuando más lo necesité. Siempre creí que mamá sabía lo que hacía, escribió. Y ahora sé que solo tenía miedo de que tú brillaras más. No respondí enseguida. Me tomó semanas procesarlo. Pero un día, mientras pintaba un mural con Matías, me di cuenta de que ya no tenía rencor. Solo una claridad absoluta. Perdonar no es volver atrás. Es soltar el peso para seguir caminando. Le respondí con pocas palabras. Gracias por reconocerlo. No espero nada más. Estoy en paz. Y lo estaba. Con el tiempo, Carla envejeció. Su salud comenzó a deteriorarse. Un día, me llamaron del hospital. No tenía a nadie más. Fui, no por obligación, no por deber. Fui porque sabía que no quería cerrar esta historia desde el odio. Estaba débil, conectada a máquinas. Me miró con ojos vidriosos. «Te hice daño», dijo. «Sí», respondí, sin suavizarlo. «¿Me odias?» Negué con la cabeza. «No, pero ya no te necesito». Ella asintió, y por primera vez lloró. No hubo reconciliación mágica. No hubo abrazos ni promesas. Solo un cierre, limpio, humano, real. Volví a casa esa noche, con la sensación de que una página se había terminado. No rasgada, no arrancada, solo cerrada. Hoy, cuando me preguntan cómo logré seguir adelante, siempre digo lo mismo. No seguí adelante, me reconstruí, con cada trozo que dejaron de mí, con cada palabra no dicha, con cada lágrima, cada trazo, cada carta guardada en silencio. Me llamo Luz Mariana Rodríguez. Tengo 36 años. Y esta fue la historia de cómo aprendí a dejar de mendigar amor, para empezar a merecerlo.